Hola, soy Moisés Sheinberg y este es un video en el que voy a hablarles un poco de con qué me quedo del curso de hermenéutica. Trataré de resumir en 5 o 6 minutos lo que vimos en más de 60 horas de clase, a ver si es posible. Lo primero que vimos fue un poco de historia con Mauricio Ferraris. Eh, Ferraris nos habla de que la hermenéutica tiene 3 ramas: la filológica, que es con la que empezaron cuando querían interpretar los comportamientos de los dioses griegos; luego la religiosa, que es cuando se dan cuenta que tiene que haber una interpretación de los libros religiosos, ¿no? Que son alegorías y que no se pueden tomar al pie de la letra; y la parte jurídica, que es la interpretación de las leyes y su adaptación a los casos específicos, ¿no? Dice que después de un tiempo pasó como de moda la parte hermenéutica y luego se retoma en el romanticismo con Schleiermacher, que dice que todo comprender es un interpretar. También nos habla un poco de Dilthey, que dice que la hermenéutica es la base de las ciencias del espíritu y habla del comprender versus explicar en las ciencias del espíritu contra las ciencias naturales. También menciona Heidegger y habla del círculo hermenéutico y dice que la hermenéutica es la base de todo tipo de conocimiento. Al hablar de la interpretación nos menciona 7 categorías y habla de la expresión lingüística, la traducción, la expresión artística, la explicitación del oscuro, la comprensión, el desenmascaramiento, y dice que no existen hechos, solo interpretaciones, como ya lo había dicho Nietzsche antes. Después leímos a Bátimo. Bátimo habla de que la hermenéutica en los 80 se vuelve otra vez el elemento central de las discusiones filosóficas. Nos habla de la muerte del estructuralismo, porque dice que en el estructuralismo hablaban de que el observador era neutral y pues no, dicen que no puede ser neutral. Nos habla de Gadamer, que dice que la interpretación es un evento dialógico en el que los jugadores son jugados, ¿no? Que al nosotros ver o hacer un análisis, ya nos volvemos parte del análisis. Dice que se debe de abandonar la noción hegeliana de un espíritu objetivo. Y en el paso del estructuralismo a la hermenéutica habla de Eco, habla de Derrida y habla de reencontrar la historicidad. Posteriormente leímos a Gadamer. Gadamer dice que el lenguaje, que no, ningún lenguaje conceptual es confiable, ya que el individuo es inefable, ¿no? Es imposible realmente comprender lo que quiere decir. Dice que el texto, cuando se pasa del lenguaje al texto, se pierde la experiencia dialogal y que el texto es un producto intermedio, ¿no? Entre el que habla y el que escucha. El texto literario tiene varias características. Dice que requiere interpretación, que posee su propia autenticidad, que hay que oírlo con el oído interno. Dice que es importante la sonoridad y la melodía de un texto. Lo literario supera la abstracción de lo escrito. Dice, habla de las unidades de sentido, ¿no? De los juegos de palabras que significan más que las palabras sueltas. Dice que al releer encontramos nuevas relaciones y el lenguaje abandona su significación objetiva y favorece reflejos mentales. También nos habla de Schleiermacher y dice que hay 3 niveles: el nivel de interpretación, de ahí pasamos al nivel de reflexión y de ahí finalmente llegamos a la comprensión. Nos habla de los prejuicios y de la comprensión y dice que toda interpretación depende de la condición del intérprete, que es imposible otra vez la objetividad. Después leímos a Riquet. Riquet habla del texto y dice que este produce un doble ocultamiento porque el lector está oculto durante la escritura y el escritor está oculto durante la lectura. Nos habla de que la escritura convierte al texto en algo autónomo de la intención del autor. El texto tiene una función referencial que debe ser integrada o reintegrada por el lector. Al comprender verdaderamente un texto, el lector se comprende mejor a sí mismo y se apropia del texto. También habla del texto como un individuo, que no puede ser disgregado en sus partes, sino que se tiene que ver como un todo. Y dice descontextualizar del escritor para recontextualizar por el lector. O sea, olvidarnos del escritor y fijarnos en el texto.
Después vimos, bueno, pusimos en práctica todos estos conocimientos con dos temas, con la Semana de Colores, el cuento de Elena Garro, y con la película The Road. Y aquí, pues yo, con lo que me quedé de estos dos ejercicios es que toda interpretación debe remitirse al texto, ¿no? No debemos de estar pensando en qué quería decir o qué se nos ocurre, qué inventamos. Siempre tenemos que basarnos en el texto o en la película, ¿no? Pero siempre basados en hechos. Debemos de poner de lado nuestros prejuicios, aunque no siempre es posible. Un ejemplo de esto fue cuando hablamos de que si los sirvientes eran indígenas o no, porque existía un prejuicio de haber leído antes otra obra de Elena Garro en la que había afirmado eso, ¿no? Entonces es muy difícil quitarse esas cosas de encima. No buscar lo que la autora o el autor quiso decir, sino realmente lo que dice el texto o lo que dice la película. Buscar pistas que respalden la interpretación, ¿no? Pistas como la Coca-Cola o la ceguera del hombre en The Road, o el cuadro en la Semana de Colores que nos remitía a que la familia era monárquica y católica. Y además siempre estar viendo todos los detalles, ¿no? Por ejemplo, en la película es muy importante las expresiones de los actores, los colores que utiliza, la música de fondo, etc. Tomar en cuenta los diferentes puntos de vista, porque no hay realmente una interpretación que sea la correcta o la incorrecta, pueden haber varias. Y siempre entra aquí la formación y la experiencia del observador, ¿no? Lo vimos a la hora de interpretar la película que tiene ciertos guiños bíblicos, por ejemplo, pero pues que hay que tener esos conceptos bíblicos en la cabeza. Después vimos Rashomon. Aquí entendimos la importancia del punto de vista, ¿no? Y cómo el punto de vista diferente eh, de cada uno nos puede llevar a historias distintas en las cuales no podemos saber cuál es la verdadera o la falsa, ¿no? Tiene que ver con quién la está viendo. La importancia del contexto siempre porque nosotros como occidentales interpretamos la película o partes de la película como los gestos o los gritos o los movimientos de una manera cuando en Japón realmente se interpretan de otra. Y no asumir, basarse en los hechos, ¿no? Algunas de las interpretaciones que dimos, o por lo menos en mi persona, eh, estaban basados en cosas que yo asumía y realmente no estaban basados en hechos. Finalmente, tuvimos una lectura muy complicada que fue Heidegger y el diálogo entre el inquiridor y el japonés. Sin embargo, quise poner aquí algunas de las cosas con las que me quedo de esa lectura, que son la dificultad de concebir el arte japonés a partir de la estética occidental, eh, que hablan de que la tecnificación y la industrialización requieren de una comunicación y por eso las ganas de los japoneses de entender el pensamiento occidental. La lengua del diálogo destruye la posibilidad de decir lo que se desea. Si de por sí el hablar el mismo idioma lo dificulta, cuando tenemos conceptos diferentes se vuelve casi imposible. También hablan de que querer saber entorpece el diálogo, lo que se debe de querer es cuestionar. Hablan de la palabra iki y que quiere decir la diferencia entre el mundo sensible y el suprasensible, no quiere decir algo como, así como el encantamiento. Hablan del triunfo de la razón porque el progreso y la tecnología parten de ella. Hablan de la esencia del habla y dicen que el habla es distinta para los japoneses y los occidentales. En Japón las señas y los signos tienen un espacio esencial. Los pensadores siempre están en diálogo con sus antepasados. Hablan mucho de la duplicidad, la esencia del hombre como duplicidad y la duplicidad que despliega la claridad. Y dicen que el habla es suprasensible, que se debe de sopesar cada palabra, y las palabras para determinar el habla en japonés, que son kotoba, el habla en japonés consiste en apropiarse de la gracia. Bueno, fue un brevísimo resumen de muchísimo material. Muchas gracias.